Santa Fe. Bueno, venimos de jornadas de mucha actividad y mucha tensión entre el gobierno y las universidades públicas. Sabido es que hay un veto a la ley de financiamiento universitario, también que se está discutiendo en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto 2025 y que eso incluye también, bueno, qué dinero se va a destinar a las universidades públicas. En el medio, jornadas de protesta por parte de los docentes universitarios. Y está en línea Oscar Vallejos, de ADUL, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Oscar, ¿cómo te va? Valeria y Alejandra, te saludamos aquí en 6 AM. Hola Valeria, Alejandra, ¿cómo están? Buen día. Bien, bueno, Oscar, ¿cómo vienen evaluando primero el último paro que se hizo el jueves 17 de octubre? ¿Cómo vienen sintiendo que se viene desarrollando la protesta universitaria en estos últimos días? Bueno, como ustedes habrán visto, el paro lo que hace es ayudar a la visibilización, a que el conflicto permanezca y además a contribuir a que el estudiantado se organice también en torno del conflicto. Como ustedes habrán visto, el conflicto ahora tiene como casi el principal protagonista al movimiento estudiantil. Y entonces sobre eso aparecen lo que se llaman los repertorios, quienes estudiamos la universidad se llaman los repertorios de luchas estudiantiles. Entonces eso, las tomas, las sentadas, las movilizaciones, y también eso es más nuestro, lo de las clases públicas, ¿no? Entonces eso está activado en todo el país, en Santa Fe, para darte el ejemplo, un caso. Ayer a la tarde hubo en la escuela secundaria de la UNL, que está en un sector ahora alejado, porque quedó ahí sobre la reserva, una asamblea de estudiantes secundarios y a partir de las 17 horas organizaron una vigilia. No tengo después noticias de si esa vigilia siguió después de las 21, porque el tramo que habían planteado era de las 17 hasta las 21 horas y después iban a resolver cómo seguía. No tengo noticias de si siguieron hasta más tarde. Eso muestra el tipo de situación en la que estamos en la universidad, porque una vez que la universidad es atacada en su conjunto, todos quienes participamos de la vida universitaria estamos defendiéndola. La decisión del gobierno nacional, no solamente de financiar y tratar de achicar la universidad al máximo posible, es haber atacado de maneras diversas la universidad en su conjunto, sectores particulares, en fin. Nosotros lo vemos con el paso de la universidad solo le sirve a los ricos, y que es una falsedad, porque la universidad, primero que no hay problemas con que los ricos vengan a la universidad, de hecho está muy bien que los ricos vengan a la universidad. En Argentina tenemos una tradición de familias ricas, preocupadas por la educación y que han hecho muchísimo porque la universidad crezca, ¿no? A diferencia de lo que pasa, para poner el contrapunto, en Estados Unidos, que las familias ricas contribuyen a las universidades privadas, acá las familias ricas han construido estatalidad, es decir, lugares donde sus hijos y de las clases populares puedan compartir el espacio de formación de excelencia. Y entonces eso es algo de lo más interesante que tiene nuestro país y que en muchos lugares envidian, digamos, ¿no? Entonces, pero los ricos son una minoría. ¿Por qué? Porque en principio muchos nuevos ricos están interesados más en titulaciones que en formación, entonces mandan a sus hijos a universidades menos exigentes, que las universidades públicas son muy exigentes, y después hay otros que han abandonado el país y mandan a sus hijos a estudiar afuera, ¿no? Claro. Eso también, hay todo un sector de familias ricas que mandan directamente a sus hijos a estudiar, sobre todo a Estados Unidos, pero también a Europa. Y lo que está pasando últimamente es que existen lo que se llaman universidades de clase mundial. Eso, por ejemplo, hay universidades chinas de clase mundial, y como todo el mundo está en relación con China hoy, muchos ricos eligen mandar a sus hijos a China para que estudien allí y puedan establecer contactos de primera mano para asegurarse, sobre todo, un linaje de comercio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quiero decir, la universidad es eso. Y en la Argentina la universidad tiene esa función social de establecer en el país los nexos con la
lo que se llama la frontera del conocimiento y las fronteras de dónde se va produciendo la realidad del futuro. ¿Me explico? Sí. En el sentido de decir, bueno, ¿cuáles van a ser de acá a 10 años los puntos más importantes de la producción de energía? ¿No? Y entonces ya hay que prepararse para eso. Todo lo que se llama el movimiento de las tierras raras, un mapeo de geología sobre las tierras raras, que hoy está jugando un papel importante, como lo del litio, eso fue la universidad y la investigación en geología y en energía lo que dio ese mapa, ¿no? Entonces, si la Argentina está fuera de eso, bueno, vamos a estar en peores condiciones. Entonces, es claro el papel que juegan las universidades. Por eso, defenderlas para nosotros es central. Y se las defiende de las distintas maneras. Por ejemplo, yo estoy defendiendo a la universidad en este momento, explicándoles a la audiencia la importancia capital de la universidad en este país, en el contexto internacional, y cómo los distintos sectores juegan para que la universidad sea buena, o hay actores que están decididos para que la universidad buena, de calidad en la Argentina, deje de existir por razones políticas, evidentemente, y tienen otro proyecto de país, que no es este que acabo de escribir. Cuando escuchamos por ahí lo que dice el presidente Milei, acá no se está discutiendo el arancelamiento de la universidad, no se está discutiendo que deje de ser pública, sino que lo que se está discutiendo es que puedan ser auditadas. Y se ha escuchado mucho y se repite que es una cantera de ñoquis, que hay sectores políticos que se llevan la plata de los argentinos. Frente a eso, ¿qué se dice, por ejemplo, desde el ámbito de los claustros universitarios? Mire, eso, primero, no se define una defensa corporativa de la universidad. La universidad, nosotros tenemos muchas diferencias, porque la universidad es un ámbito político que se estableció con eso que se llama el cogobierno. O sea, distintos sectores pugnamos para que la universidad tenga un horizonte. Sí. Dentro de una estructura, podríamos decir, hay un piso de consenso. ¿Cuál es ese piso de consenso? El conocimiento científico. O sea que nosotros sabemos que en la universidad tiene que haber ciencia de alto nivel. Eso, ningún sector está en desacuerdo con eso. Lo que hay desacuerdo es cuál es la orientación específica que tiene que tener la universidad. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, necesitamos más cátedras en primer año y más equipo de cátedras fuertes, porque en primer año es donde se establece de alguna manera el destino de quienes ingresan a la universidad. Los sectores más desfavorecidos necesitan más trabajo docente para sostener a esos estudiantes, para apuntalarlos, sin bajar el nivel. Entonces nosotros decimos, necesitamos una universidad con alto nivel, pero las dificultades de la educación secundaria son enormes y entonces hay que pegar ese salto. Si eso no se acompaña, muchos estudiantes dejan, o les cuesta el doble, o demoran más tiempo, ¿no? Y entonces necesitamos un mejor primer año, mejores cátedras. Eso discutimos en la universidad. Y hay otros que piensan que no, que la universidad debe poner el peso en los últimos años, que es el momento en el que el estudiantado está viendo para dónde va a salir de la universidad. Claro. ¿Cuáles son las mejores oportunidades? ¿No? Entonces, para decirlo, bueno, y eso se trasunta en que se ponga el presupuesto universitario en uno o en otro lado, o encontrar formas mixtas. Ese es un debate. Entonces, ahora, y ese debate es importante, y en ese debate intervienen las distintas fuerzas que están fuera de la universidad. Por decir, la Universidad Litoral tiene un consejo social en el que participa la Iglesia Católica. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver la Iglesia Católica? Es la universidad que es del hábitat. Sí. Pero es importante dialogar con la Iglesia Católica porque tiene una visión y un contacto con muchos sectores. Entonces dice, bueno, mira, necesitamos esto, tendría que ser por acá en la búsqueda de la universidad. Y en ese diálogo del consejo social es importante que todos los sectores con representación estén en la universidad. Entonces, nosotros tenemos esos debates. ¿Y qué quiere decir esto? No hay unidad en la universidad. No es verdad que nosotros con el rector Mamarela y nosotros tengamos la misma opinión sobre cuál es el sentido de la universidad. Claro. Pero no tenemos duda de que necesitamos un presupuesto y de que ese sería el piso para hacer universidad. Entonces, todo lo que está diciendo el gobierno miente, porque ahora está atacando a los rectores, ¿no? Entonces dice, los rectores
veo que se la ha agarrado con el rector de la Universidad de Rosario también, Sí. Bartolacci. Bueno, y entonces eso, elige alguien a quien someter escarnio y le da, y hacen campañas y genera violencia. Entonces, nosotros decimos, mire, la universidad, por supuesto que tiene que dar cuenta de cómo gasta el dinero del Estado. Entonces, por supuesto, y eso es así, la universidad tiene auditorías internas y la universidad tiene un órgano específico que es la Auditoría General de la Nación, que debe encargarse de las auditorías. Pero, como ustedes deben saber, el gobierno ni siquiera completa la Auditoría General de la Nación porque depende del Congreso. Entonces, otra vez, el gobierno miente, pero lo que el gobierno quiere es direccionar las universidades. De eso se trata. ¿Hacia dónde? Sí, a una condición político-ideológica. Le doy el caso que yo estoy mirando. Se produjo lo que se llama la Agenda 2030, que tiene el núcleo del cambio climático. Sí. Como ustedes saben, el presidente es un negador del cambio climático. Sí, de hecho lo hizo ante la ONU. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pero el cambio climático es un consenso científico internacional. Entonces, la Universidad Litoral acaba de hacer una semana de discusión del cambio climático. Entonces, es obvio que el gobierno no quiere esa discusión en la universidad, porque el presidente lo que pretende es que toda la Argentina se encolumne bajo esa decisión. Pero es una decisión errónea desde el punto de vista de la realidad, podemos decir, ¿no? Es errónea porque la realidad lo confronta a Milei. La realidad no es como Milei dice, aunque él quiera que sea de otra forma, ¿entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que está en juego, en definitiva, que es como el Ejecutivo direcciona todo lo que es estatal. Pero la universidad es estatal, pero de una manera absolutamente diferente de cómo es estatal, por ejemplo, un hospital público nacional. Es estatal, pero es autónoma. Y al ser autónoma, el Poder Ejecutivo no se puede meter ni en los contenidos académicos, ni en la libertad de cátedra, ni en el funcionamiento general de las universidades. Entonces, pero hay una forma de hacerlo, que es condicionar el presupuesto a auditorías. Entonces ahí sí empieza a haber un direccionamiento. ¿Me explico? Claro. Si el Ejecutivo que tiene la herramienta, o el arma, podríamos decir, de decir, te doy el presupuesto y te audito, y entonces empieza el toma y daca, entonces ahí puede estar en peligro la cuestión del condicionamiento de las universidades y de los contenidos a la idiosincrasia del gobierno de turno. Por eso hay que preservar la autonomía de las universidades. En cuanto a la docencia en sí, ¿cuánto gana hoy un docente universitario que está iniciándose? Mire, los cargos son de dedicación simple, casi todo el mundo ingresa así, a los 25 años y cobra entre 175.000 y 160.000 pesos. Y de hecho, ahora en la Universidad Litoral va a cobrar menos porque como hay una crisis muy grande en la obra social ha resuelto, fíjese de dónde va a salir ese dinero, aumentar la cuota para sostener la obra social. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Del bolsillo de los docentes. ¿Entiende? Entonces, la crisis salarial es tan grande que casi no se puede sostener la obra social. Y eso es grave, porque entonces no tenemos salud, no va a haber docentes, y los docentes que estamos no vamos a tener salud. Y entonces, ¿y dónde vamos a tener que ir a parar? Lo que está pasando con los que tenían apretado no los pueden pagar. Vamos a ir al hospital público. Y ahí se va a ver la importancia de defender los hospitales públicos. No porque nosotros entonces, cuando yo voy siempre al hospital público, a veces me critican por eso, porque le lugar a la gente que no tiene obra social, pero voy al hospital público porque me siento seguro. Voy a una guardia. Y entonces, en la guardia hay un equipo médico que nos atiende, ¿no? Entonces se consultan y te hacen los análisis y uno se va, incluso cuando no tiene forma de comprar los medicamentos, con los medicamentos. ¿El hospital anda súper? No, tiene dificultades, pero es lo mejor que tenemos, claro, el hospital público. ¿Entiendes? Entonces cuando entonces llegamos al hospital público, vemos que tenemos que esperar, que hay tensiones, uno dice, no, a esto hay que mejorarlo.
¿no? Entonces tenemos esa situación casi paradojal. Vamos a perder la salud en el sentido de que, bueno, no vamos a tener médicos que nos atiendan. Hubo una crisis, por ejemplo, muy grande con la pediatría. Los pediatras no querían atender por la obra social de la universidad por el costo de la consulta, claramente, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasó? El Hospital Público de Santa Fe, que es de excelencia, el Hospital de Niños, amplió la guardia. Y entonces, con los que no podían atenderse, iban a la guardia. Sí, increíble. Y cuando fueron a la guardia, descubrieron que el Hospital de Niños era mejor cualquier otra construcción de consultas en los privados. Oscar, la semana que viene, ¿cómo es el plan de lucha para llevar claridad? Porque se habla de un paro de casi una semana. ¿Cómo sería? Es de una semana. El paro docente va a ser de una semana. Y estamos el lunes hasta el sábado, porque hay facultades que dan clases los sábados, de paro. No docentes, que es el otro sector que trabaja en la universidad, va a ser de 48 horas. Y va a seguir toda la semana con visibilización y actividades. Entonces, los primeros 2 días coincidimos todos en el paro. Claro. Y por eso es que va a llevar a casi que las facultades estén cerradas. ¿Qué pasa con los exámenes? Y eso es lo que le iba a contar. Nosotros hemos tomado la decisión de reprogramar los exámenes. Pero la gestión de la Universidad Litoral no quiere organizar bien esta situación. Entonces estamos en tensión. Entonces nosotros decimos, miren, es responsabilidad de ustedes organizar. Nosotros queremos tomar los exámenes que coinciden con los días de paro, pero vamos a hacer el paro. ¿Eso qué significa? Reprogramarlo. Pasar el examen que yo tenía el día lunes, lo voy a pasar el lunes de la semana que viene. Y para eso hay que organizar, porque los exámenes son importantes, ¿no? Sí. Los estudiantes vienen estudiando y llega el momento en que se atrasan, si no rinden. Entonces nosotros decimos, queremos hacer el paro, vamos a hacer un paro fuerte y vamos a reprogramar los exámenes. Están las gestiones de las facultades, en definitiva, del rectorado, que organice para que eso sea posible. Es responsabilidad de ellos, porque lo que hay que decir es esto: cuando hacemos paro, nosotros no vamos a recuperar los días de paro. ¿Me explico? Sí. Por eso es que hacemos paro. Pero con los exámenes, como tiene ese carácter fundamental, lo que vamos a hacer, o lo que queremos hacer, o lo que hemos acordado es reprogramarlos, y para eso las gestiones de las facultades, de las escuelas secundarias, deben organizar para que eso sea posible. Está de su lado, su responsabilidad. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por estar siempre interesados en lo que está pasando en la universidad. Un abrazo. Oscar Vallejos, titular de ADUL, que integra con CONADO Histórica, que es CONADO Histórica la que